Empezamos con la clase. En las últimas clases habíamos hablado también de varias expulsiones de los Yehudim, de los judíos de diferentes partes de Europa. La más conocida siempre es la de España, 1492, pero tenemos que saber que aparte de España, que fue una sola vez en España una expulsión, pero en Francia fueron muchísimas, y en Inglaterra también, vamos a ver, fueron no solamente una, que la gente quizás no la sabe. Vamos a hablar un poco de eso, de cómo fue la expulsión de los judíos en Inglaterra, porque vamos en el orden cronológico. En Inglaterra, los Yehudim habían entrado en una decadencia económica durante el siglo XIII. ¿Por qué en decadencia económica? Porque los mismos gobiernos prácticamente los exprimían con impuestos y todo. Entonces constantemente eran los impuestos muy grandes. Uno de los Yehudim más ricos de Inglaterra se llamaba, en ese momento, estamos hablando en el año 1268, se llamaba Aarón de York, de la ciudad de York, que él había pagado al rey más de 30.000 marcos de impuestos. O sea, era una cantidad exorbitante. Y este murió empobrecido en 1268. Porque los reyes los exprimían, o sea, le sacaban acá, impuestos acá, todavía no, ahora vamos a hablar. Esto lo que vimos acá, lo que le mostré, sí, perdón. ¿Sí? Esto sí, perdón. Esta es la casa, esta es una casa que pueden ver, que estamos hablando desde que falleció el dueño en 1268, que vivía ahí, prácticamente era como un palacio que tenía él, porque no eran tan grandes las casas en esos momentos, y la casa sigue estando en el mismo lugar. Hay una placa, dice acá, era la casa del judío de Aarón de York, o de Lincoln, que vivía aquí en el año 1268. Hoy en día son tienditas y todo, se puede visitar. Muchos Yehudim que yo conozco de Inglaterra van a la casa y todo. Son de tienditas y arriba no sé qué son, pero es una casa hay dos casas que se mantienen en Inglaterra, que son de hace 800 años, que todavía siguen estando, de Yehudim. La decadencia de los judíos de Inglaterra se agravó mucho más durante el reinado de Eduardo I. Este es el rey Eduardo I de Inglaterra, porque él había sido incluso un cruzado. ¿Se acuerdan que hablamos de las cruzadas? Él había sido un cruzado. Y era un hombre insaciable con la necesidad del dinero. Él era desesperadamente necesitado por el dinero, y ¿a quién iba a recurrir sino que a los Yehudim? En su época los Yehudim fueron degradados y exprimidos. Estamos hablando más o menos en el año aproximadamente 1287. Para Eduardo I, este rey de Inglaterra, que lo van a recordar mucho, siempre sabemos de Fernando y Isabel la Católica, que fueron los que expulsaron a los judíos, pero también, Eduardo I, los judíos, para él los judíos ya no eran provechosos. ¿Por qué? No eran provechosos ni para él ni para el reino. Por lo tanto, porque ya no tenían dinero, porque les ponía impuestos tan grandes que ya no había de dónde sacar. Y decidió, por lo tanto, apoderarse de una vez con todo el dinero que le quedaban a los judíos y de todos los activos de la comunidad, no solamente de los judíos, sino de las comunidades, por lo que en el año 1275 él dictó un decreto antijudío en el cual declaraba que la usura, que eran lo que los judíos se dedicaban porque no podían dedicarse a otras cosas, declaraba que la usura era incluso una blasfemia. O sea, ya declararlo como blasfemia quiere decir como un insulto a la iglesia, y que era un delito aún más grave que la blasfemia. O sea, ya declarar que el único trabajo que podían hacer los judíos, ya lo declara ahora como una blasfemia hacia la iglesia, en 1275. Por lo tanto, en 1278 varios grupos de Yehudim fueron detenidos en todo el país, acusados de usura, no tenían otra cosa de qué trabajar. Y muchos de ellos fueron trasladados a una torre, hoy en día no está, la Torre de Londres, donde ahí 300 judíos fueron acusados y ahorcados en la Torre de Londres en 1278. Y las propiedades de esas personas, obvio, que pasaron a manos de la corona, que eso era la finalidad. Luego el rey Eduardo I acusó a los judíos de haber falsificado la moneda. O sea, ahora los acusa de falsificadores de la moneda. Y por este delito
por este falso delito, ordena encarcelar a todas las cabezas de las familias judías, todos los papás de las cabezas de las familias, y por lo tanto pide 12.000 libras para el rescate. Era algo insólito todo lo que hacía este rey. En el año 1289, Eduardo I tuvo la necesidad de pagar una elevada suma de dinero por el rescate de un primo, se llama Carlos de Salerno. Entonces él tenía que pagar ese rescate. ¿Y a quién dirigirse? Manda a confiscar las últimas propiedades que les quedan a los judíos de Gascón, de la ciudad, y los expulsa de aquella ciudad. Al año siguiente, el rey alega que los judíos incumplieron con el decreto contra la usura, que estaba prohibido, ahora lo prohibió, y que los judíos seguían. Por lo tanto, ya no había más que esculcarles a los judíos, a los israelitas, a los judíos, ya no había, se les sacó todo. Los había exprimido, por lo tanto decide expulsarlos de Inglaterra. Como ya no le servían, como ya en ese momento no le traían poderío económico, toma la decisión y se toma posesión de todas sus propiedades y activos que quedaban a las comunidades, a los judíos. Y así fue que un día 18 de julio de 1290, que era precisamente un día de Tisha B'Av, y no es casualidad, exactamente día de casualidad, el día de Tisha B'Av, él firma el decreto de expulsión de los judíos de Inglaterra, con un plazo máximo para abandonar el país hasta el día 2 de noviembre de 1290. O sea, él firma el 18 de julio y tienen plazo hasta el 2 de noviembre para abandonar el país, que fue exactamente como dijimos ese día, el día que firmó era el día de Tisha B'Av. Firma el decreto el 18 de julio de 1290 y les da tiempo hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, unos meses, para que puedan abandonar el país. El rey Eduardo I declara que todas las deudas que tenían con los judíos, o sea, todas las deudas que el gobierno y que la gente le debe a los judíos, eran automáticamente canceladas. Y que el capital original, sin el interés, se debían pagar directamente al gobierno. O sea, si alguna persona, todos los que le debían a los judíos, no tienen que pagar a los judíos, pero sí tienen que pagar al gobierno todo ese dinero que le deben sin los intereses. Y él declara, hay un edicto de expulsión, y él declara así: nosotros, en respuesta a sus crímenes y por el honor del crucificado, los hemos desterrado de nuestras tierras por traidores. Así declara el decreto de expulsión que hoy se conserva todavía en Inglaterra. Y él decía así: nosotros, por medio de la presente, declaramos completamente nulas e inválidas todas las penalidades, usuras y cualquier otra deuda, o sea, todo lo que se le debe al judío, que pudiese ser reclamada a favor de la judería, cuyo monto deberá ser pagado en cambio a nosotros en el momento que ustedes decidan que es conveniente. O sea, tienen desde el 28 de julio hasta el 2 de noviembre para pagarnos lo que nos deben, y los gentiles también para pagar las deudas que le deben a los judíos. Ese día fueron expulsados 16.500 judíos de Inglaterra. Vamos a decir, bueno, no eran muchos, bueno, pero para ese entonces sí era muchísimo. O sea, no era la misma cantidad de gente que hay hoy en día. Entonces, fueron 16.500 judíos que vivían en Inglaterra, fueron expulsados, y lo increíble fue que la expulsión duró 365 años. Es fácil que se acuerden la cantidad de años. ¿Por qué? Porque hasta 1655 vuelven otra vez los judíos, cuando lleguemos en su momento, con Rav Menashe ben Israel, que insistió mucho, y estamos hablando después de 365 años. O sea que 365 años los judíos no podían entrar legalmente a Inglaterra, quizás ilegalmente, como marranos, vamos a ver más adelante, pero legalmente no podía haber judíos desde 1290 hasta 1655. Como dijimos, en 1290 fueron expulsados de Inglaterra. Hay un Lord se llama Edward Coke. Él escribió en esos tiempos, relató algo que ocurrió con la expulsión de los judíos. O sea, él de lo que vio, lo que presenció, él relata algo impresionante. Él dice así, que cuando los judíos se tenían que ir, se embarcaron, entonces había un capitán que los llevó, los subía al barco y los llevaba para trasladarlos a otro país. El capitán y la tripulación de uno de los mayores barcos asignados
a deportar a los judíos, concibieron un complot para deshacerse de todos ellos. O sea, les hicieron un complot, los engañaron a los judíos para deshacerse de los judíos cuando tenían que trasladarlos fuera de Inglaterra. Los pasajeros, un grupo de judíos particularmente ricos, de los que habían sido ricos, con poco equipaje pero de gran valor. Una vez que todos los judíos subieron a la nave, o sea, él los había puesto, el mismo gobierno había puesto embarcaciones para que los judíos se puedan trasladar, así como también había sido en otras expulsiones. Todos los judíos suben a bordo del barco y el barco sale del Támesis, por el Támesis. El Támesis es el río, que ustedes, no sé si alguna vez fueron a Londres, van a ver ahí el río Támesis, que pasa por Inglaterra. Sin embargo, una vez que estuvieron cerca de una desembocadura del río, o sea, ya habían partido, el río en Queensborough, el capitán echó el ancla, dejando que la nave cerca hasta que llegó marea baja. O sea, sabía dónde había un lugar que era una marea, que de repente sube la marea, baja la marea, entonces él llega hasta ese lugar y echa anclas y se espera. ¿Qué es lo que se espera? Por fin, cuando la nave ya estuvo incrustada en la arena, o sea que bajó la marea, entonces el barco ya casi se encalló, vamos a decir, lo hizo a propósito, anunció a todos los pasajeros que iban a dar un paseo por esa isla que se había formado, para que todos los judíos lo acompañaran, diciendo que era aire fresco, que ahí ese aire fresco podían respirar. Los judíos, sin sospechar absolutamente nada, aceptaron de buen grado la invitación que el capitán les hizo para desembarcar. Y estaban todos ahí tomando aire fresco en la pequeña isla que se había formado por la marea baja. Estaban tan disfrutando de ese momento que no advirtieron que la marea había comenzado a subir. Y no advirtieron que el capitán discretamente había regresado al barco, sin que se dieran cuenta de lo que estaba pasando y el grave peligro en que se encontraban, hasta que cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, la marea estaba subiendo rápidamente. Y cuando corrieron de vuelta al barco, porque el barco ya había flotado, entonces ya había empezado a salir, y estaban implorando a que los dejen subir. El capitán se negó, aquí no sube nadie, y riéndose a carcajadas, todo esto comenta un escritor de ese momento, les dijo así con cinismo: no me pidan ayuda a mí, recen a su profeta Moisés. Si él pudo hacer que sus antepasados cruzaran el Mar Rojo, entonces que él ahora los ayude a salir de este mar que se va a tapar toda la isla. Entonces, ¿qué me piden a mí? Pídanle a Moisés. Él partió el Mar Rojo, que les parta también ahora este mar. Y así lo dejó a merced de las olas. Todos murieron ahogados. Fue algo tremendo. Y es que lo escribió. Pero más adelante el mismo rey Eduardo I, que también era de lo peor, cuando escuchó este caso, lo mandó a ejecutar a este capitán por lo que había hecho. No quiere decir que igual era un sadik este rey, porque él los había expulsado a todos los judíos. Esta es la historia un poco trágica de los judíos de Inglaterra cuando son expulsados en 1290. Y como ya empezó este tema de la expulsión, el rey de Francia también siguió, después de unos años, después de 16 años, también dijo: yo voy a hacer lo mismo. Y en 1306 también él, vamos a ver ahora lo que vamos a hablar. El día 22 de julio de 1306, ¿qué día creen que era en Ivrit? Tisha B'Av. El rey Felipe IV, le decían Felipe el Hermoso, hay otro Felipe el Hermoso también, pero este es Felipe, manda a encarcelar a todos los judíos, del reino, en cárceles y mazmorras. Escuchen, a todos los judíos, no a parte. El rey de Francia en 1306 manda a encarcelar a todos los judíos, a jóvenes, ancianos, mujeres, niños. Las casas fueron vendidas, los Betacnesiot fueron regalados a las iglesias, así como las Yeshivot de Rashi y Rabbenu Tam, que también fueron regaladas a las iglesias. Pero luego, cuando se fueron... esto ya terminamos de Inglaterra, ahora estamos en los judíos de Francia. Después de 16 años, en 1306. El rey cobró todos los documentos que los gentiles le debían a los judíos. Hizo lo mismo que había hecho el rey de Inglaterra. Pero en 1316, en 1316,
Bueno, y los expulsó. Estamos hablando que después de todo esto los encarcela y los expulsa a los judíos de Francia. Fue una de las tantas expulsiones de los judíos de Francia. Más adelante, el rey Luis X negoció para que los judíos en 1300, esto fue en 1306, después de 10 años, otro rey, que fue el rey Luis X, él negocia con los judíos para que puedan regresar otra vez a Francia, pero solamente con una estadía máxima de 12 años. O sea, ok, acepto que regresen, pero nada más por 12 años. La pregunta es, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían? Ya los expulsaron a los judíos y ahorita después de unos años les dice, bueno, pueden regresar, pero nada más por 12 años. ¿Después de cuántos años? Esto fue en 1316, o sea, en 1306 los expulsan. Pasan 10 años, viene otro rey y les dice, yo los acepto que regresen, pero nada más por 12 años. ¿Quién va a regresar? Nada más te dan la opción de regresar por 10 años. ¿Regresarían otra vez a Francia para estar ahí solo por 12 años? El problema es que no tenían el Yehudí a dónde ir, no tenían quien los reciba. Por eso vuelven otra vez, aunque sea por 12 años, porque no había dónde ir, porque era muy difícil, ¿no? Los países no los aceptaban. Entonces estaban vagando por la periferia o por fuera de Francia, de acá para allá. Entonces estaba la opción de volver, pues había que volver, si igual no había dónde ir. Y vuelven otra vez a Francia. Vean esto nada más, estas son algunas de las expulsiones, porque nosotros sabemos de unas que otras, pero vemos en este cuadro, estas son algunas de las expulsiones. Acá, por ejemplo, en España 1492, Portugal 1497, pero en Francia 1182, 1306, 1321, 1394, en Inglaterra 1290 y Gales. Y vean, estas son expulsiones de los judíos que no más las que conocemos son quizás las de España o la de Portugal, pero no sabemos que en Alemania fueron expulsados en 1348, 1510, 1551. Más adelante, en 1320, el rey Felipe V prepara una nueva cruzada y en el camino también son destruidas 20 comunidades. Judías. Ya habíamos hablado de las cruzadas, pero como estamos ahora viendo diferentes temas, les comento esto. En 1321 se llamaban los leprosos de Guienne, al sur de Francia. Había unos leprosos que fueron y envenenaron algunas fuentes de agua. Cuando estos fueron detenidos y torturados, no eran Yehudim. Los leprosos dijeron que los judíos los habían contratado para envenenar las aguas. A raíz de este suceso detienen a 5.000 judíos en la ciudad de Guienne, en Francia, al sur de Francia, y son quemados vivos, 5.000 Yehudim, acusados de contaminar las aguas. Mientras en Alemania, bandas de Baviera atacaron las comunidades también de Mergentheim, Rotenburgo, Nuremberg. Esto era lo que era la Edad Media. La Edad Media fue terrible. Un noble con una banda de cuero, así una banda que llevaba en el brazo, levantó al pueblo con hachas ahí en Alemania, con palos, con espadas, látigos, y junto con 5.000 hombres se lanzaban contra los judíos. Muchos murieron asesinados. También en 1337, en Deggendorf, junto al Danubio, el mismo alcalde había tramado secretamente un plan. ¿Cómo era el plan? Cuando suenen las campanas de la iglesia, había un caballero que iba a entrar repentinamente, o sea, ya estaba todo preparado, al gueto judío, con toda la turba, para asesinar ahí a los hebreos y poder quedarse con su dinero. En ese mismo lugar donde fueron asesinados en Deggenburg, en Alemania, donde fueron asesinados, donde era el gueto judío, ahí mismo se construye una iglesia que sigue en pie y en funcionamiento hasta el día de hoy. Incluso en esa ciudad hay un hoyo que se llama el hoyo de los judíos, que es donde habían asesinado y enterrado a los judíos. Estamos hablando desde 800 años, de hace 800 años, se conoce como el hoyo judío hasta hoy en día. Pero ¿qué pasó? Pasamos a algo que fue algo inusual y algo terrible para entender un poco lo que fue la llamada la peste negra, o también era conocida como la peste bubónica. ¿De qué se trataba eso? Se extendió una peste por toda Europa, fue una de las más terribles epidemias que se conocía como la peste negra o peste bubónica, que había sido traída de Oriente, de China. Vamos a explicar ahora cómo. Resulta que en Europa
ciudades enteras habían quedado vacías. Enteras, ciudades enteras que la gente no entendía por qué estaba pasando todo esto. ¿Por qué? Después de haber hecho lo que hicieron con los judíos en las cruzadas, todavía se preguntaban por qué Dios nos trajo toda esta peste. Ciudades desiertas, campos desolados, cadáveres que se pudrían en las calles, mercados vacíos. Estamos hablando de gentiles, no de Yehudim, también de Yehudim, pero Yehudim eran mucho menos. Con tanto espanto habían entrado en Europa tanto temor entre los hombres, a grado tal que un hermano abandonaba a otro. El tío abandonaba al sobrino. El marido abandonaba a la mujer. Se enfermaba, ya no quiero estar mal porque me voy a contagiar. Se abandonaba. O viceversa. Y lo peor, que los padres y las madres evitaban visitar y atender a sus hijos, como si fuera que no eran suyos. O sea, era algo terrible lo que estaba sucediendo en Europa. Fue una peste que nunca en la vida se dio de esa manera, una tragedia, una peste tan grande en Europa. Sí, se murió un tercio y hay quien dice hasta la mitad. La mayoría de la población achacaba este mal al castigo divino. Todo el mundo decía, esto es un castigo divino. Al principio decían, un castigo divino. Bueno, obvio que era un castigo por todo lo que habían hecho en Europa a los judíos en las cruzadas. Al principio, sí, contra Goim, pero desgraciadamente también sufrieron los Yehudim. Al principio, los científicos de la época no negaron la intervención divina en la aparición de la epidemia. O sea, no decían, esto es una intervención de Dios. Pero también buscaron causas en factores naturales. Aparte de decir que era una intervención divina, bueno, vamos a ver, por ejemplo, decían la conjuración de los astros o los terremotos, esto fue esta pestilencia, lo que fue esta peste que se desató. Desde una universidad de París se decía que el origen de la peste se debía a la conjuración de los planetas Saturno, Júpiter y Marte bajo el signo de Acuario. Empezaban a inventar que se juntaron los astros y estaban todos bajo el signo de Acuario y por lo tanto esto fue lo que había desatado la peste. Eso se había producido un 20 de marzo de 1345 y precedida por eclipses solares y lunares. O sea, decían, bueno, todo esto fue por los eclipses y como se juntó Saturno con Júpiter y con Marte, justo, entonces todo eso provocó, ya no sabían qué decir y buscaban a ver causas naturales también. Pero, como siempre, hubo otros científicos, que eran científicos alemanes, que les habían dado nombre y apellido a los propagadores de la peste. Eran los judíos a quienes acusaron de haber envenenado el aire y el agua. ¿Y por qué a los judíos? Porque los judíos morían mucho menos, muchísimo menos, pero sí morían también por la peste, pero obvio que morían mucho menos por la higiene, por la netilat yadayim que había que hacer en la mañana, en la noche, por la tevilá, la mikve que hacían las mujeres y que los hombres hacían todos los viernes, y por todo el tema de lavarse todos los días, hacer netilat yadayim, y todo el tema de higiene, mientras que en la Edad Media no se bañaban, o prácticamente se bañaban 2 veces al año, o hay quien dice que 2 veces en su vida, no al año, a menos que se echaban a un río, pero a veces no tenían el río, y se bañaban casi 2 veces en su vida, que era en el momento de su boda, y en el momento cuando nacían, que era el bautizo, ahí que los bañaban, y después no se bañaban más. Era algo terrible. Todos los pueblos se levantaron cruelmente contra los judíos. Ahora porque había un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio era el judío que había contaminado las aguas y el aire. No sé cómo, pero habían contaminado. Especialmente en Alemania, millares de Yehudim, miles de Yehudim fueron asesinados. Ahora les voy a explicar si apestaba, ahora van a ver. Había un poeta, Petrarca, hay una poeta que se llamaba Petrarca, muy, muy conocido, se quejó ante Dios. Y él escribe y reclama lo siguiente: se oculta a nuestro entender por qué nuestro siglo ha merecido semejante castigo. El motivo por lo que tomaste esa decisión, le dice a Dios, no es accesible a la razón humana. Todo esto es un misterio. Así le reclamaba a Dios, Petrarca, que decía, no entiendo por qué tú has mandado este castigo. Habían salido algunos rumores que los judíos, como dijimos, habían envenenado todas las fuentes y pozos de agua
para exterminar a los cristianos. Nada más vean esto, por donde se extendió la peste negra. Todo lo que está en negro es todo donde se extendió esta peste. Todo acá desde Francia. Pero vean acá increíblemente que Polonia, Lituania y toda esta parte no se infectó. Vamos a ver. No, porque ahora los Yehudim se fueron para allá. Los Yehudim todavía no había en Polonia. Ahora empiezan a escaparse hacia Polonia y ahí empieza a levantarse Polonia, lo que después toda la grandeza de los Talmidei Jajamim y de los sabios en Polonia. Pero todo esto fue en Italia, en todos lados, donde se extendió la peste negra. Pero lo increíble fue que, sin embargo, también los mismos judíos morían. No es que los judíos no morían completamente, aunque en mucha menor cantidad. A raíz de esto, en el mes de mayo de 1348, en el sur de Francia, fueron quemados toda la comunidad junto con sus Sifrei Torot, que decían, bueno, ustedes están contaminados. Aunque había un papa, se llamaba el Papa Clemente VI, que él declaró en una bula y prohibió matar a ningún judío porque era falso todo lo que acusaban a los judíos, pero la gente no escuchó al Papa. También en la ciudad de Francia, de Saboya, supuestamente obtuvieron una prueba verídica. ¿Cuál era? Había un duque que se llamaba Amadeo, él detuvo a varios judíos y con torturas le sacó las confesiones que él quería escuchar. Después de tantas torturas, los judíos tuvieron que hablar lo que él quería decir. Había un prominente cirujano judío de nombre Balavigny, que ahora vamos a ver un video, después se lo voy a mostrar, y había otro judío de nombre Aguinet, que trastornados por el dolor, tuvieron que decir lo que el duque quería escuchar. Hubo hogueras por todo Saboya. El día 14 de febrero, exactamente de 1348, que era un día de San Valentín, todos los judíos de Estrasburgo, eran 2000 judíos que vivieron, fueron quemados vivos y el botín obtenido fue repartido. En Estrasburgo fue una muy famosa quema de judíos que todos, no hubo uno que decidió convertirse, los pusieron en un tablado y ahí los quemaron exactamente festejando el 14 de febrero, el día de San Valentín. Yo no sé si se puede o no se puede festejar hoy en día el día de San Valentín, pero exactamente ellos festejando ese día queman a 2000 judíos acusados por la peste negra. Hay un relato que lo trae en una edición que trae editada por Alexander Rubin. Él contiene el relato lo siguiente. Ahora vamos a hablar, vamos a hablar todo eso. Ahorita, vamos a hacer eso es la clase de hoy. En el sábado, que fue, así hay un relato que dice así, en el día sábado, que fue el día de San Valentín, quemaron a los judíos en una plataforma de madera en su cementerio. O sea, llevan a todos los judíos al cementerio y los queman en una plataforma en el día de San Valentín. Algo muy, muy famoso. Había 2000 judíos. Aquellos que quisieron bautizarse fueron perdonados, pero eran muy poquitos, casi nada. Muchos niños pequeños fueron sacados del fuego y bautizados en contra de la voluntad de sus padres y de sus madres. Todas las deudas que había con los judíos fueron canceladas. Eso fue exactamente el día de San Valentín. 2000 judíos. ¿Dónde es Estrasburgo? Estrasburgo es en el norte de Francia. Es una ciudad en el norte. Y hasta hoy en día están donde fueron quemados los judíos. Hay un letrero que dice aquí, exactamente en este lugar fueron masacrados los judíos, que eran en el cementerio donde estaban. Y así pasó también más adelante, el 24 de agosto, en Mainz, en Alemania. También la comunidad judía ya no pudieron resistir. Al principio se opusieron resistencia, pero luego fueron arrojados al fuego. Y así ese día matan a 6000 judíos, todos acusados por la peste. Los judíos no tenían nada que ver con la peste negra, o sea, ni siquiera, pero uno se le ocurrió en Alemania decir que fueron los judíos y así se fue pasando de voz en voz. En 6000 judíos en 24 de agosto de 1348. Ese mismo año, como dijimos, a raíz de falsas acusaciones que los judíos habían acusado que envenenaron pozos para matar a los cristianos, y muchas comunidades fueron saqueadas en Baviera, en Suabia, en Habsburgo, en Würzburgo, Múnich, Nuremberg. Una sola comunidad se salvó, que fue la comunidad de Regensburg, porque el alcalde los protegió.
O sea, nada más. Todas las comunidades eran saqueadas y bueno, aprovechaban siempre el chivo expiatorio para que la finalidad no era matar judíos, sino quedarse con todo su dinero. ¿Cuál fue el fatal resultado de todo esto? 350 comunidades fueron destruidas de judíos. Fue algo tremendo lo que fue en la peste negra. ¿Cómo se manifestaba la peste negra? Nada más vean, y se les impresiona, los voy pasando. Eran como bubones, como ronchas que iban saliendo en todo el cuerpo. Acá lo pueden ver. Y se le deformaba incluso hasta la cara. ¿Sí? Es una película, pero era... Sí, cómo se iba deformando, cómo iban saliendo los manchones acá, y así se iba muriendo la gente. Fue algo tremendo. Ciudades devastadas, quedaban desérticas prácticamente. Escribió un famoso en esa época, que él decía, un famoso cronista, Jean de Belance, él dijo que a pesar de las más horribles matanzas, no había ningún caso de apostasía en masa entre los judíos. O sea, podían convertirse y se salvaban, alguno que otro, pero en masa, como ocurrió más adelante en España o después más adelante en la Shoah, no hubo que los judíos se iban a convertir, sino, no importa, se dejaban matar. Algunos otros cronistas cristianos escribieron lo siguiente, impresionante: como si fuera a una boda, así iban a la muerte, los Yehudim, con alegría, cantando como si se apresuraran a ir al encuentro de la muerte. Y ellos mismos se echaban al fuego para no cometer un acto contra su religión. Así comentaba un cronista, que iban cantando hacia la hoguera. Los europeos no sabían cuál era la causa de la peste bubónica, por eso echaban la culpa a los judíos, pero no tuvieron problema en culpar a los judíos. En ese entonces la gente no tenía idea de cuál era la causa de las enfermedades, en la época de la Edad Media, y no sabían que la falta de higiene generaba ese esparcimiento de esa bacteria. Y la gente seguía, en lugar de ir a bañarse y de alabarse y higienizarse, lo único que hacían era echar la culpa a los judíos. Pero a los judíos no les pasó esto. Sí les pasaba, pero no en la cantidad. Era contagiosa, pero no en la cantidad. O sea, era mucho menos la cantidad que morían los judíos. Algunos historiadores gentiles, señalaron que bañarse fue lo que definió la diferencia entre la época clásica y la Edad Media. O sea, esa es la diferencia. La época clásica de los romanos, la época griega, se bañaban, pero ya en la Edad Media no. Los griegos y los romanos eran pueblos muy limpios, y había casas de baño, vapor, vamos a ver, termas. En Italia uno va a ver, ahí en el Palatinado, ahí van a ver que las termas de Trajano y las termas de esto y todo, y se bañaban, siempre tenían sus casas de donde se hacían vapor, baños públicos. Eso era en la época de los griegos y de los romanos, pero los europeos medievales, por otro lado, casi no se bañaban nunca. En ocasiones no se cambiaban la ropa durante un año. Ay, no. Así escriben los cronistas de esa época. Y alguien preguntó si no olían. Claro que olían. Por eso también en Francia, van a ver luego más adelante, los reyes usaban, y las reinas, usaban una ropa de terciopelo gruesísima para que el olor se quedaba adentro y no salga. O sea, por eso se usaban, van a ver ustedes más adelante, los reyes, las reinas y las princesas se ponían todos esos vestidos, olanes de un terciopelo tan grueso, incluso en verano, para que no se contamine el olor. ¿Cuál era su idea, su ideología? Porque no se bañaban, porque ellos decían que los curas habían dicho, los sacerdotes, que bañarse era quitar parte de la santidad del ser humano. Entonces no se bañaban. Los sastres, estos son cuando mataban a los judíos de la época, son grabados de la época. Como en diferentes lugares iban quemando a los judíos. Esto que ven ahora les voy a explicar. Los sastres y las costureras literalmente cosían la ropa nueva sobre la gente. O sea, sobre la gente de la época en la época de Pascuas se cambiaban la ropa una vez por año y le cosían las ropas arriba de las personas. O sea, le iban cosiendo con las personas puestas ahí, la cual se quedaba esa ropa durante un año y otra vez en las Pascuas se volvían a cambiar. O sea, ni siquiera le entregaban las ropas por otro lado. La gente, por otro lado, mantenía las ventanas cerradas porque creían que las enfermedades viajaban por el aire
algo que lo llamaban el éter malo. O sea, se contaminaban todos adentro. Es muy bueno en la mañana abrir las ventanas, que en la casa se esparza un poco el aire. No, ellos no abrían las ventanas. No hacía falta decir que cuando una enfermedad nueva llegaba a Europa, la falta de higiene ayudaba a que se esparciera toda esta enfermedad. Eso es lo que ocurrió en la peste negra, una bacteria que era transportada, en verdad, por unas ratas pulgosas que venían desde el oriente. Y en verdad no se dieron cuenta hasta el final de que todo eso lo traían las ratas. Se estima, en Oriente sí tenían, pues claro, pero en Oriente, en China, era tan grande y millones de personas se morían y ahí no tenían toda esa cultura y muchos se morían, pero fueron traídas esas ratas que habían traído en barcos, ahora vamos a aplicar hasta Génova, y de ahí se esparció. Se estima que la peste bubónica mató aproximadamente casi a la mitad de la población de Europa. O sea, si en Europa había 50 millones de personas, casi murieron 25 millones de personas, que es la mitad de la población de Europa. Y decían que el diablo estaba dándoles veneno a los judíos, el cual ellos vertían en los pozos de los cristianos o tiraban en el aire para matar a todos. Y como dijimos, aunque el Papa Clemente VI dijo que eso era totalmente una calumnia, las masas no oyeron al Papa. El mensaje de la Iglesia era que aunque los judíos habían matado a su Dios, pero que ellos no querían dañar al mundo cristiano. O sea, ellos sí mataron, pero al mundo cristiano no, ya que eso no tenía lógica. En Basilea, Suiza, toda la comunidad judía, que estaba compuesta por cientos de judíos, fueron quemados vivos en 1349, incluso en una casa de madera que había sido construida especialmente para ese propósito. Cuando vemos estas ridículas acusaciones en contra de los judíos, no debemos olvidar que estas no se limitaban solamente a la Edad Media. Uno dice, bueno, esto en la Edad Media, y yo les quiero dar unos casos para que vean cómo hoy en día también se repiten estas ciertas acusaciones. Las masas ignorantes que eran supersticiosos de Europa, de la Europa medieval, no fueron las únicas en creer este tipo de cosas. Aún en la época moderna también existe este tipo de acusaciones. Por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo. En 1990, estamos hablando 1990, el alcalde de Chicago dijo que la razón por que la comunidad negra tenía un índice tan alto de SIDA era porque los doctores judíos infectaban su sangre con SIDA intencionalmente. Por eso los negros estaban tan infectados de SIDA. O sea, esto estamos hablando, lo dijo el alcalde de Chicago en 1990. Que los judíos infectaban, los doctores judíos infectaban y por eso los negros tenían un alto índice de SIDA. No vemos que es algo ilógico de algo que fue en la Edad Media. La autoridad palestina, por ejemplo, ha dicho lo mismo en muchas oportunidades. Por ejemplo, esa autoridad palestina hizo otras ofensivas acusaciones contra Israel, como que el gobierno pone hormonas en todo el trigo que se le vende a Gaza para que las mujeres árabes se vuelvan prostitutas y que envenenan la goma de mascar, el chicle, que se les vende a los niños árabes. Esto fue una acusación ante la ONU que hicieron la autoridad palestina. Nada más vean que esas acusaciones uno puede decir todo, que por eso las mujeres palestinas se hacían mujeres de la calle, porque ellos cuando le venden el trigo los infectan, los judíos. Por ejemplo, delante de Hillary Clinton, Hillary Clinton estuvo también la esposa del entonces Yasser Arafat, y le dijo, y está grabado, que los judíos estaban envenenando el suministro de agua palestino. O sea, encima que le dan agua y le dan luz y corriente, los judíos envenenaban el agua. El profesor, por ejemplo, hay un profesor, Michael Curtis, de una universidad en Alemania, él resumió a la perfección esto. Cualquier cosa es buena razón para odiar al judío. Cualquier cosa que pase, no porque los judíos. Si pasó esto, no porque los... Siempre, y esto no fue la excepción. Lo que sea que odies, el judío es eso. Él así decía. Lo que sea que odies. No hace falta decir que cuando uno piensa que un pueblo es capaz de envenenar los pozos de agua, entonces no quieres que esté cerca de ti. Este pueblo está envenenando. De hecho, como parte del aislamiento físico y económico de los judíos, fueron creadas áreas especiales para que los judíos habiten. Por ejemplo, esas áreas eran denominadas guetos. Por eso,
en Italia, en Venecia, se hizo el gueto. El primer gueto fue en Venecia por la peste negra, porque dijeron, estos judíos traen la peste negra, por lo tanto los vamos a aislar. Eso fue más adelante, pero el gueto sale a raíz de estas cosas que decían que los judíos estaban contaminados, y justamente eran los que no estaban contaminados. 1400, sí. Ahora vamos a decir la fecha. 1400 y tanto, Sí, pero ellos decían que los judíos eran los que contaminaban. La palabra gueto, en italiano, significa fundición. ¿De dónde viene la palabra gueto? Gueto quiere decir fundición, que hace referencia a un lugar que se derretía el metal. Era un área justamente del gueto en Venecia, es un área de la ciudad que tenía un olor bastante desagradable y estaba lleno de humo y el agua estaba contaminada porque era una fundición de hierro. Ahí pusieron a los judíos y lo que hoy se conoce como vamos a visitar en Venecia, cuando uno va a ver, ahí era el gueto, ahí era la fundición, por eso gueto es fundición, en italiano era fundición de hierro, de metal. En otras palabras, el lugar ideal para personas indeseables. Ahí los ponían. A pesar de que el término gueto, como era una forma de describir un lugar, fue utilizado por primera vez en Venecia en 1516. Exactamente, ahí fue la primera vez que se fue utilizado como gueto, pero el acto de meter a judíos en áreas designadas específicamente comenzó cientos de años antes. O sea, la palabra gueto fue determinada, pero eso había empezado mucho tiempo antes. Por lo general eran áreas cerradas, con un pozo y un cerco de protección para designar ahí los límites. Los judíos tenían permiso de salir durante el día, pero durante la noche tenían que permanecer dentro de lo que era el gueto. Pero la verdad de la peste negra o la peste bubónica la habían traído a Europa un barco de navíos genoveses que partieron desde Oriente y después con el tiempo se dieron cuenta que ellos, cuando había pasado todo lo que pasó, estos eran los navíos genoveses. Esto que ven acá eran cómo se cubrían los doctores para atender a los pacientes, ¿sí? De esta manera, acá van a ver, esto era así, atendían los doctores a la gente para no contaminarse. ¿Ven? Así atendían a la gente y esto era así. Y acá esto es una placa que está en Inglaterra que dice que la peste negra mató en 1348 entre el 30 y el 50% de toda la población europea. Algo terrible que desgraciadamente, como dijimos, los judíos fueron acusados. Los primeros, esto es lo que traía la peste negra, los primeros que arribaron a Europa fueron varios galeones que venían de Crimea, eso fue en octubre de 1347, que habían atracado en la ciudad italiana de Messina. Messina es hasta el sur de Italia, y ahí llegaron los barcos, y de ahí se difundió, desde el sur de Italia, se difunde toda la peste negra. Los habitantes de esa ciudad, desesperados, intentaron combatir la plaga. ¿Cómo combatían la plaga? Trataron de combatir esa plaga mediante reliquias sagradas y agua bendita. Decían que con esto, y hacían exorcismo, y hacían todas estas cosas para combatir la plaga. Al año siguiente, 3 barcos llegaron infectados a Génova, de donde fueron rechazados con flechas y artefactos de guerra, porque sabían que venían infectados, pero se dirigieron más hacia el oeste y al final hicieron escala en puertos franceses y españoles. O sea, de Génova no los dejaron desembarcar, pero en España y en Francia sí, y ahí contaminaron prácticamente a toda Europa. La enfermedad avanzó de forma imparable por tierra y por mar como un humo negro. O sea, entre 1347 y 1348, empezó en 1347 y 1348, esos años fueron terribles. En 2 años se quedó la mitad de la población europea. Y la gente no entendía por qué. Pero unos años antes había terminado las cruzadas, después de que mataron a cientos y cientos de Yehudim, y ahí estaba la respuesta de Akadosh Baruj Hu. Pero ¿qué pasó después? Como escribiera el poeta, había un poeta, se llamaba poeta galés, que murió él mismo en la peste en 1349, y él escribió así: como un humo negro, una epidemia que ciega las vidas de los jóvenes, un fantasma que no siente piedad
por el semblante de los justos. No sé qué tan justos era, pero así escribía. O había otro poeta que se llamaba Boccaccio, muy famoso, y él escribió así: ante esta enfermedad nada valía, por lo que la mejor solución era huir del lugar apestado y dirigirse a lugares más saludables, especialmente el campo, donde el aire es más fresco. En las ciudades morían todos. Algunos que se salvaban, por ejemplo, se iban a los campos y ahí podían no contaminarse porque el aire ya era más fresco y había más aire, en la ciudad estaba más cerrado. ¿Murieron reyes? Muchos también. Los reyes morían menos porque estaban apartados de toda la gente. Pero esta solución solo estaba al alcance de las clases más altas. ¿Quién se podía dejar todas sus cosas e ir al campo? Ellos tenían grandes fincas en el campo, entonces se salían de la ciudad y se iban al campo. Esto solamente podían hacerlo la gente más pudiente. Los demás, la mayoría, quedaban expuestos a una muerte anunciada. Pero cuando una ciudad decretaba la cuarentena, porque había ciudades enfermas, entonces ¿qué hacían? Declaraban cuarentena. Nadie podía salir de la ciudad y ahí morían todos, porque muchas veces la ciudad estaba contaminada. Entonces venían las autoridades, declaraban cuarentena en la ciudad y no dejaban salir a nadie. Pues prácticamente en esa ciudad se morían todos. Todos quedaban expuestos a la muerte. Algunas poblaciones dictaron normas para impedir la entrada de personas que llegaban de otros lugares. Otras ciudades decretaron normas, cuando vieron esto, normas para mejorar la higiene pública. Por ejemplo, como la construcción de alcantarillado. Y ahí empiezan a construirse los alcantarillados. O sea, que todo el agua de los ríos contaminadas que bajan, hasta ahí no existía eso. O la prohibición de tirar restos de animales a los ríos, porque la gente mataba a los animales que estaban en la casa para comer y los restos los tiraban a los ríos y los contaminaban. O, por ejemplo, la obligación de desplazar fuera del casco urbano los oficios que podían corromper el agua, como por ejemplo las tenerías, donde se tenían las cosas, o donde se usaban las pieles de los animales, o las curtiembres, por ejemplo. Empezaron a sacarlo, pero una cosa impresionante, en la Mishnah, estamos hablando 2000 años antes, 1000 años antes de esto, en la Mishnah está escrito que en Jerusalén no se permitían ni curtiembres, ni tenerías, ni hacer solamente en el Bet HaMikdash. Y no se permitían los hornos, no se podían los hornos hacer dentro de Jerusalén, las fábricas, porque esto contaminaban el aire de Jerusalén. Estamos hablando eso de hace 2000 años, está escrito en la Mishnah, que en Jerusalén no se permitía, todo afuera en el campo. En la ciudad no se permitía todo eso. ¿Cuándo? Estamos hablando desde la época de la Mishnah, desde el año 200 o desde el año 100, dice la Mishnah, que no se permitía todo eso en Jerusalén. Eso mucho después, ahora porque no era Jerusalén, ya no pertenecía a Israel y Jerusalén. Estamos hablando del año 1348, 1349. Pero de la época del Bet HaMikdash no se dejaban en Jerusalén que haya fábricas. Todas las fábricas afuera. El smog, la contaminación afuera. En la ciudad no. Y eso hay que aprender, eso ya estaba desde la época de la Mishnah. Escuchen esto, está impresionante. La iglesia decía que para la salvación de las almas, decía la gente, tendrían que incluir en su testamento la donación a la iglesia de todos sus bienes. O sea, para que se iban a morir, pero para que las almas se puedan salvar, había que donar, y ahí se hizo muy rica la iglesia. Tenían que donar todos sus bienes con la garantía, ¿qué le garantizaban? Que en el aniversario de la muerte del donador se iban a celebrar ritos en su nombre, como prender velas y oficiar misas. O sea, tú dona. Y cada vez que sea tu yortzeit, tu aniversario, te vamos a prender velas. Y con eso tu alma se va a salvar. Había una gente que se llamaban los flagelantes, tomaban ese nombre del flagelo, látigo. ¿Qué hacían? Se mortificaban en sus cuerpos, se pegaban en sus cuerpos para supuestamente expiar los pecados. Marchaban esta gente de población en población, precedidos de estándares, cruces, mientras entonaban cantos religiosos. O sea, iban grupos que iban pasando así, con las cabezas cubiertas, iban con la cabeza cubierta y el torso desnudo, se pegaban y se pegaban durante 33 días y medio. ¿Por qué? Ellos creían que esos eran los años que había vivido Yeshu, y por lo tanto, ellos tenían que flagelarse, pegarse así, y aprovechaban así para pasar en ciudades y atacar a los judíos.
Un buen ejemplo de esto fue un decreto que hizo el rey Juan I de Castilla en España, más adelante en 1412, que ordena que tanto los judíos como los musulmanes tenían que permanecer en guetos. Y así era como iban pasando estos de lugares a lugares y al final, hasta que al final se dieron cuenta que verdaderamente el problema no era de los judíos, pero mucho más adelante, sino de estas ratas. Y ahí sí empezaron a tomar determinaciones como alcantarillado, como abrir las ventanas, como empezar a bañarse, como empezar a higienizarse, y ahí de a poco se fueron, los que ya se fueron muriendo, y de a poco se fue terminando la plaga. Si ustedes fueron alguna vez a Italia, en la ciudad de Pisa, ahí donde está la torre de Pisa, hasta atrás, hasta donde uno entra, van a ver esto, que se llama el Camposanto, ahí pueden ver la torre de Pisa, y todo esto que ven, en toda Italia, todos los que morían por la peste negra los llevaban a Pisa y los enterraban. En este lugar, que se llama el Camposanto, donde está la torre de Pisa atrás, donde están enterrados los miles y miles no de Yudim, de Goim, de gentiles que habían fallecido por la peste negra. Los quemaban, muchos los quemaban y muchos los enterraban ahí. Y esto que ven exactamente es en Pisa, atrás de la torre de Pisa. Y todo esto se llama Camposanto, donde están enterrados todos los que habían fallecido por este problema. Después de esto, los Yehudim se fueron al único lugar que les abrió las puertas, y ahí empezó todo el Yahadut, todo el judaísmo de Polonia, cómo Dios, cómo Hashem va manejando todas las cosas, y cómo se contamina todo, menos en Polonia y menos en la parte de Lituania, y es donde se empiezan a trasladar y empiezan a formar todo el judaísmo. Esto es el rey Casimiro de Polonia, donde los recibe, y como dijo, con esto terminamos, como dijo el Rabbi Yaakov Emden, que es el Yabes, dice: cuando yo puedo ver la supervivencia de los judíos, mi entendimiento es mayor que todos los milagros y maravillas que Dios realizó a nuestros antepasados en Egipto, en el desierto y en la tierra de Israel. Cuanto más tiempo persiste el exilio, más aparente se vuelve el milagro de la existencia del pueblo judío. Y eso es lo que escribió Rabbi Yaakov Emden. A pesar de todas las cosas, bueno, el pueblo judío sigue. Hashem nos va mandando. No entendemos por qué, pero Dios nos va mandando de lugar en lugar, y ahí va, cuando se acaba un lugar, ya está preparado el otro lugar. Automáticamente ya está. Am Israel puede salir de un lugar y llegar hasta el otro lugar a salvo. Bueno, hasta acá llegamos con la historia de los temas. No, ya, por favor.